Bienvenidos al curso de cálculo integral, en el cual explicamos la teoría y resolvemos ejercicios del libro Cálculo de una variable trascendentes tempranas, séptima edición de James Stewart y de editorial Cengage Learning, que es el texto guía en nuestra escuela de matemáticas. Se recomienda que después de ver el video de cada clase, procure hacer los ejemplos de dicho libro. Primero sin mirar la solución del libro y después sí mirar la solución e intentar resolver algunos de sus ejercicios. Si lo considera conveniente, pause el video donde lo desee y por el tiempo que considere necesario. Segundo, método de las rebanadas. Graficaremos ahora un pedazo de pan que está entre dos planos perpendiculares al eje Z que hemos colocado en la posición horizontal. Los planos verticales son Z igual a A y Z igual a B. ¿Cómo se muestra en la figura? En la figura tenemos un sólido S que se encuentra entre los planos trazados perpendicularmente al eje Z en A y B, o sea, los planos Z igual a y Z igual B. Para calcular su volumen, cortamos el sólido S en rebanadas con planos perpendiculares al eje Z y separados el uno del otro por una distancia delta Z y cuya base mide A mayúscula de Z, que supondremos es una función continua de Z en el intervalo cerrado AB. Diferencial de volumen es volumen de rebanada, que es aproximadamente un cilindro de altura delta Z y de radio A mayúscula de Z. El volumen de las n rebanadas es entonces sumatoria de 1 hasta n A mayúscula de Z delta Z. Y el volumen total es entonces el límite cuando n tiende a infinito, sumatoria de 1 hasta n de A mayúscula de Z delta Z, que es por definición entonces la integral entre A y B de A mayúscula de Z diferencial Z. Es importante recordar que A mayúscula de Z es el área de una sección transversal que se obtiene al cortar a través del eje Z con un plano perpendicular al eje Z. Ejemplo 7. Ejercicio 55. Calcule el volumen del sólido S sabiendo que la base de S es una región elíptica limitada por la curva 9x2 más 4y2 igual a 36. Las secciones transversales perpendiculares al eje X son triángulos rectángulos isósceles con hipotenusa en la base. Solución. 9x2 más 4y2 es 36. Entonces, x a la 2 sobre 2 al cuadrado más y2 sobre 3 al cuadrado es igual a 1. De allí sabemos que la elipse tiene semiejes 2 y 3. Graficaremos la base del cuerpo S, es decir, la región elíptica en el plano XY,
y también la representación de una rebanada triangular de aproximación. El espesor de la rebanada es incremento de x. Entonces, todas las expresiones debemos escribirlas en términos de x. Observe el ángulo recto en el vértice superior. Graficaremos también una vista frontal de la rebanada triangular. Si L es el lado del triángulo isósceles, usando el teorema de Pitágoras, tenemos L al cuadrado más L al cuadrado es 2y entre paréntesis al cuadrado, o sea, L al cuadrado es 2y al cuadrado. Diferencial de volumen es volumen de rebanada triangular, que es el área del triángulo por la altura de la rebanada, es decir, A mayúscula de x por delta x. Debemos expresar el área del triángulo en términos de x. Miremos el triángulo y suponemos que la base es un cateto y la altura es el otro cateto. Entonces, área de triángulo es base por altura sobre 2. Quiere decir L por L sobre 2. Esto es L al cuadrado sobre 2. Pero tres renglones atrás sabíamos que L al cuadrado es 2y al cuadrado. Sustituimos, todo nos da y al cuadrado. Entonces el área en términos de x es 36 menos 9x2 sobre 4, sustituyendo la expresión para y2 que teníamos en el dibujo. El volumen es entonces la integral entre menos 2 y 2 de área de x diferencial de x, ya que hay rebanadas desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Reemplazando a dx y efectuando la integral, el resultado es entonces 24. Ejemplo 8. Ejercicio 53. Allí, el volumen de un tetraedro con tres caras mutuamente perpendiculares y tres aristas recíprocamente perpendiculares, con medidas 3, 4 y 5 centímetros. Solución. En la figura se observa que el espesor de la rebanada triangular es delta z, entonces hay que escribir todas las medidas en términos de z. Usando la semejanza de triángulos en el plano YZ, tenemos 4s a 5 como y a 5 menos z. Despejamos y igual a 4 quintos que multiplica 5 menos z. Usando la semejanza de triángulos en el plano XZ, tenemos 3 es a 5 como x es a 5 menos z. Entonces, despejando x da 3 quintos de 5 menos z. Diferencial de volumen es volumen de rebanada triangular, que es el área del triángulo por el espesor de la rebanada, que es delta z. Entonces, diferencial de volumen es base por altura sobre 2 por delta z, es decir, x por y sobre 2 por delta z. Sustituyendo los valores de x y y en términos de z, tenemos diferencial de volúmenes 3 quintos que multiplica 5 menos z por 4 quintos que multiplica 5 menos z sobre 2 por delta z. Haciendo operaciones,
Simplificaciones, diferencial de volumen es 6 sobre 25 que multiplica 5 menos z al cuadrado delta z. Y como hay rebanadas para z desde 0 hasta 5, volumen es la integral entre 0 y 5 de 6/25 de 5 menos z al cuadrado diferencial z. Esta integral se resuelve haciendo u igual a 5 menos z y efectuando las operaciones que ya las deberíamos saber, tenemos por resultado el volumen nos da 10 centímetros cúbicos. Ejemplo 9, ejercicio 68. Un agujero de radio R minúscula se taladra en el centro de una esfera de radio R mayúscula, donde R mayúscula mayor que R minúscula. Calcule el volumen de la parte restante de la esfera. Solución. Podemos considerar el volumen como que se obtiene girando un sector circular alrededor del eje Y. Graficaremos únicamente la parte superior del volumen. Graficamos también la representación de un rectángulo de aproximación que girando alrededor del eje Y obtiene una arandela. Encontremos la altura del cilindro de la gráfica, para lo cual interceptamos el círculo x2 más y2 igual a r mayúscula al cuadrado y la recta vertical x igual a r minúscula. Entonces, x2 más y2 igual a r mayúscula al cuadrado, de donde obtenemos y igual a raíz cuadrada de r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. En la gráfica se muestra solo la mitad superior de la esfera y la mitad superior del cilindro. La mitad del volumen que se busca se obtiene multiplicando por 2 el volumen que se obtiene al girar alrededor del eje Y la región sombreada. Diferencial de volumen es volumen de arandela, que es volumen de disco exterior menos volumen de disco interior, o sea, pi radio exterior al cuadrado por delta Y menos pi r minúscula al cuadrado por delta Y. Entonces, diferencial de volumen es pi que multiplica radio exterior al cuadrado menos r minúscula al cuadrado por delta de Y. Debemos expresar los datos en términos de Y, ya que apareció el delta Y. El radio exterior es la distancia del eje Y al círculo, es decir, la abscisa del círculo, que es raíz de r mayúscula al cuadrado menos y2. Entonces, diferencial de volumen es pi, raíz de r mayúscula al cuadrado menos y2, todo al cuadrado, menos r minúscula al cuadrado por delta y. Entonces, diferencial de volumen es pi que multiplica r mayúscula al cuadrado menos y al cuadrado menos r minúscula al cuadrado por delta y. Entonces, el volumen superior, que llamaremos v medios, es una integral que tiene por límites desde y0 hasta y igual a raíz de r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado de diferencial b, ver figura. Efectuando las operaciones, pasando a multiplicar el 2 y haciendo la integral, el volumen nos da 4 pi tercios que multiplica a r mayúscula al cuadrado menos r minúscula
al cuadrado, todo a la 3 medios. Observe que si R minúscula tira a infinito, el volumen es 4 pi tercios de R mayúscula al cubo, que es el volumen de la esfera como era de esperarse.